mientras, algo más hablando de Cuba y muy importante porque anoche tarde comenzó a circular en algunos medios un reporte desde Panamá que decía que 400 kilos de cocaína habían sido encontrados en el puerto de Colón, en Panamá, procedentes de Cuba y con destino a Bélgica. Estuvimos investigando durante muchas horas y han surgido una serie de contradicciones sobre el tema. Incluso en el correr del día nos dijeron varias fuentes que el asunto no era como se había reportado inicialmente, que faltaba información. Bueno, la logramos. Minutitos antes que comenzara el programa, Rodolfo Aguilera, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, conversó con nuestro productor ejecutivo, Roberto Céspedes. Nosotros tenemos indicios conforme a los cuales es bastante probable que la contaminación del contenedor se realizó en el puerto de Cristóbal, Colón, República de Panamá. Correcto, que la contaminación del contenedor se realizó en el puerto de Cristóbal o Colón es un escenario bastante probable. Señor ministro, ¿tiene usted idea de cuántos días estuvo ese contenedor en el puerto? Debió estar pocos días porque la captura se realizó recientemente. Normalmente este tipo de embarcaciones no toman mucho tiempo acodadas aquí en nuestros puertos. Una pregunta final. ¿Tiene usted la nacionalidad o la bandera con la que viajaba el barco? Sí, el barco es el MSC Canberra, de bandera panameña, y transportaba tanques con miel de caña. Allí estaba el señor Rodolfo Aguilera, ministro de Seguridad Pública de Panamá. Aquí con nosotros está una autoridad en lo que es la lucha contra las drogas. El señor Félix Jiménez, inspector general retirado precisamente de la Agencia Federal Estadounidense de Combate al Narcotráfico, la DEA. Bienvenido, señor. Muy buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación. Tal vez Félix no lo diga, yo lo voy a decir un poquito antes de hablar con el ministro. La teoría principal que estaba manejando Félix era precisamente esa, que no había salido de Cuba, que era improbable que eso hubiera ocurrido. Eso es correcto, Pedro. Todos los años de experiencia que yo he tenido trabajando el Caribe, o sea, te puedo asegurar de que es muy difícil que esa cocaína, o sea, utilizaran a Cuba como punto para mover esa cocaína, vamos a decir, de Colombia o Venezuela a Cuba, y luego traerla a Colón, a Panamá, para entonces luego llevarla a Bélgica. Esa ruta es básicamente no existente y creo que improbable porque, te digo, la única información que hemos tenido en el pasado con movimiento de cocaína a través de Cuba ha sido cuando el cartel de Medellín, Pablo Escobar, enviaba aviones o barcos que tenían problemas mecánicos. Habían unos altos oficiales en Cuba sin el conocimiento de la alta jerarquía de Fidel o de Raúl para dar asistencia a esas embarcaciones, arreglarlas y dejar que luego continuaran hacia las Bahamas para llevar los cargamentos a Carlos Leder, que estaba en una isla ahí. Que por cierto, Carlos Leder todavía está preso aquí en Estados Unidos. Han hecho sin duda cantidades salvajadas y las siguen haciendo en el régimen cubano, pero siempre trataron de mantener distancia con ese tema a nivel formal de los Castro. Oh, definitivamente. Nunca se pudo conectar nada que Fidel Castro estuviera envuelto directamente en el narcotráfico. Una cosa interesante, que ahora que estamos hablando de este movimiento en Panamá, oye Pedro, esto no es nada nuevo. En los años 80 y 90 esto era muy, muy común, que los cargamentos llegaran a Panamá, como a este puerto específico, Colón, en la zona libre ahí, se hicieran los cambios de un contenedor a otro contenedor para que ese contenedor fuera a Europa o viniera aquí a los Estados Unidos y tratar de introducir esta droga en este tipo de mercancía, por ejemplo, como melaza,
que es muy bueno para esconder estos cargamentos. Claro. Incorporo otro detalle también. Muchos dicen que la dictadura cubana lo que menos interés tiene de tener un problema además con Panamá, porque en Panamá hay una cantidad enorme de negocios de las Fuerzas Armadas cubanas. Y están los bancos también, Pedro. Claro. O sea que para qué meterse en lío con el que les cuida el dinero. Correcto. Hablemos también de lo que significa el movimiento que recién hasta un submarino agarraron hace poquito. Hace precisamente 15 días, a 300 millas de Panamá, se cogió el Coast Guard, confiscó un tipo de submarino, o sea, un rudimentario, pero muy sofisticado en este momento, donde se confiscaron 12.800 libras de cocaína. Esto lo que te quiere decir es, Pedro, que estamos viendo un incremento enorme de movimiento de cocaína a través del Caribe, o sea, del Mar Caribe y el Atlántico, con cocaína viniendo hacia los Estados Unidos o yendo a estas islas, como por ejemplo Haití, República Dominicana, Puerto Rico, para luego continuar hacia Europa estos movimientos de grandes cantidades de cocaína. Señor, un placer tenerlo aquí. Un honor.